Llegó el momento en que mi madre nos maltrataba mucho y nos decía tantas cosas que era irreconocible. Mi padre estaba en depresión y mi hermana se estaba yendo por el mal camino. ¿Qué voy a hacer? Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería a mi madre. Hace algunos años nuestra vida era muy buena, estábamos muy bien como familia. Mis padres estaban muy enamorados y todo fluía muy bien, a pesar de las cosas tan terribles que nos habían pasado. En su trabajo, mi padre sufrió un grave accidente que lo dejó en silla de ruedas. Estuvo en el hospital por casi un año. Nosotras hicimos ajustes a nuestras vidas. Ya éramos mayores. Yo cursaba la universidad y mi hermana la preparatoria. Así que entre todas ayudamos para estar en el hospital con mi padre y que no se le cargara toda la responsabilidad a mi mamá. Pero ella siempre estaba al pie del cañón, desde las operaciones hasta la rehabilitación. Pero a pesar de contar con alentadores diagnósticos, mi padre quedó postrado en una silla de ruedas. Todo lo íbamos resolviendo como familia. Económicamente no nos pegó mucho, porque a mi padre lo pensionaron al 100% por accidente de trabajo. Y aparte, su empresa le dio una buena indemnización, por lo que solo nos empezamos a acoplar a esta nueva vida, y sobre todo en los cuidados que debía de llevar mi padre. Mi madre asumió todo, ya que nos decía que nosotras nos teníamos que enfocar en terminar la escuela, y básicamente ella era el sostén moral de la casa. Era nuestro hombro en el cual nos podíamos refugiar. Mi padre, por su lado, obviamente se sentía mal, moral y psicológicamente, pero él siempre ha sido fuerte, así que en poco tiempo se adaptó a su nueva vida, dándonos una gran enseñanza, que a pesar de las adversidades, siempre nos tenemos que levantar y lograr todo lo que nos proponemos. Estábamos más unidos que nunca. Mi padre empezó a buscar ayuda en medicina alterna y otras cosas, como acupuntura, hueseros, y nada dio resultado. Pero él tenía ánimo y estaba seguro, o más bien obsesionado, de que podría volver a caminar. Mi madre, siempre a su lado, también lo alentaba mucho. Y recuerdo perfectamente que mi madre le decía que siempre estaría ahí para él. Se abrazaban y se animaban mutuamente. Cierto día llegó una amiga de ellos que no conocíamos, pero decían que la conocíamos desde pequeñas. Ella, al enterarse de lo de mi papá, nos visitó. Mis padres estaban encantados porque no la veían desde hace mucho tiempo. De hecho, era una amiga en común que tenían y por ella se conocieron. Así que le tenían mucho afecto. Ella les dijo que les quería hacer una limpia, ya que desde hacía años se dedicaba a eso. Que sintió al ver a mi padre que le habían hecho una brujería, que por eso, a pesar de que sus operaciones salieron bien, no había podido caminar. De hecho, hasta les dijo que lo tenían atado de los pies en una maceta. Hasta les describió una persona del trabajo de mi papá que le hizo el trabajo para quedarse con su puesto. Le dijeron que lo platicarían, porque la verdad no creían mucho en eso y que le darían respuesta otro día. Pasaron casi todo el día platicando y recordando sus aventuras de juventud y poniéndose al día de sus vidas. Ya había oscurecido cuando se despidió y se fue. Ya en la sala estábamos todos, ya a punto de cenar, cuando mi madre tocó el tema. Le dijo a mi padre: «Amor, tal vez Rosa tiene razón, ¿o tú qué piensas?». Mi padre se quedó pensativo y contestó: «Pues no sé, eso se me hace como una pérdida de tiempo». Y yo apoyé a mi papá. Les dije: «¿No están pensando en considerar esa tontería?». Mi mamá nos respondió: «Pues ya hemos intentado todo, y lo que más me convenció fue que describió a la perfección al compañero de tu papá que ascendieron, y pues a lo mejor nos ayuda. Digo, no perdemos nada con intentarlo».
Mi padre la vio todavía pensativo y le dijo que lo tenía que consultar con la almohada. Cenamos y cambiamos el tema, pero yo creo que ya solos platicaron y llegaron a una decisión, la cual nos la compartieron cuando llegamos de la escuela. Llamaron a Rosa y 2 días después fue a la casa e hizo una limpia a mi padre. Ahí les dijo que también mi madre estaba siendo trabajada, pero que ella ya no podía con ese trabajo y que también lo de mi papá estaba muy complicado. Así que los mandó con uno de sus amigos que tenía más experiencia y años en el medio. Fueron a varias sesiones y después de un par de meses las cosas empezaron a cambiar drásticamente con mi madre. Primero, empezó a estar de mal humor todo el tiempo. Cuando mi padre estaba en otro cuarto, nos regañaba mucho y consternaba su descontento con la situación de mi papá. Nos decía que ya estaba harta de todo. Ellos empezaron a discutir por todo. Ella cada día que pasaba era más dura con mi padre. Sé que a pesar del enojo de mi papá, le dolía mucho todo lo que mi madre decía. Llegó al extremo de decirle que era una carga para ella y nosotras, que gracias a él no conseguiríamos llegar a ninguna parte. Yo también empecé a pelear con ella por defender a mi papá y a nosotras. Pero mi hermana no lo vio así, ya que mi mamá la envolvió. Le decía que ya para qué estudiaba, si de todas formas estaría atada a un inválido. Mi hermana era más débil de carácter. Empezó a faltar a la escuela, llegaba con aliento alcohólico, se empezó a juntar con varios compañeritos que eran de lo peor. Yo la regañaba, pero me mandaba al diablo. En el transcurso de los meses, la hermosa familia que teníamos se volvió un infierno. Rosa nos seguía visitando con regularidad, pero la relación con mi madre se volvió áspera, más cuando Rosa le decía a mi madre que por qué de pronto lo trataba mal. Ella le contestaba: si tanto te preocupa, quédatelo, tú carga con él y con sus hijas. Esto me molestaba y me hacía enfurecer, a tal grado que Rosa se volvió nuestra confidente. Así pasó mucho tiempo, hasta que mi papá se hartó, le pidió a mi mamá que se fuera, y ella, ni tarda ni perezosa, le tomó la palabra, pero le pidió dinero para que ya no nos molestara. Mi papá se lo dio y habló con nosotras. A mi hermana no le importó, hasta dijo que ella se iba a ir con mi mamá, pero no se pudo, ya que mi madre también la rechazó. Se tuvo que quedar con nosotros. Yo vi la posibilidad de salirme de la escuela para cuidar a mi padre, pero este se negó rotundamente. Me dijo que él se las arreglaría solo, que no nos preocupáramos. Rosa muy amablemente se ofreció a que ella nos podía ayudar. Estábamos súper agradecidos con ella. Primero iba cada tercer día y después casi a diario, hasta que mi padre y yo hablamos con ella. Nos sobraba una recámara, por lo que le dijimos que si quería irse a vivir con nosotros, y aceptó rápidamente. Todo iba genial. Si no era bien la vida de antes, por lo menos estábamos tranquilos. Mi mamá se tiró muy feo al vicio y andaba con uno y con otro hombre. Esto nos dolía demasiado. Sabía que mi papá la seguía amando, así que tratábamos de no mencionarla. Él estaba metido en una profunda depresión. Ya no quiso ir a terapias ni a ningún lado. Casi todo el tiempo estaba en su cuarto solo. Un día llegó mi hermana. Estaba muy alterada. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Ella dijo que escuchó a Rosa hablando por teléfono con un tipo. Le decía que necesitaba que le hiciera un amarre a mi papá para que estuviera con ella y así disponer de su dinero. Mi hermana decía que estaba segura que le hizo algo a mi mamá, por eso había cambiado tanto. Yo me reí al instante. Le dije molesta: ay, hermana, ya no sabes ni qué inventar para llamar la atención. En serio, qué mal estás. Ella salió molesta, pero me quedé pensando toda la tarde. ¿Y si en verdad tenía razón? En mi mente circulaba el pensamiento de por qué una persona tan abnegada como mi madre y tan amorosa con su familia cambiaría en tan poco tiempo. Aparte, sabía que Rosa tenía el conocimiento para hacer todas esas cosas. ¿Y si estaba hablando con el que les hizo los trabajos hace tiempo? Por un par de días estuve con todo eso en mi cabeza, pero ¿cómo le haría para desenmascararla? Así que al llegar de la escuela ya no pude más, y aprovechando que ella no estaba, ahí le dije a mi padre lo que mi hermana me había dicho
y todas mis inquietudes. Yo pensé que él no me iba a creer, pero solo se mostró pensativo. Me dijo que él ya también se había imaginado algo así. Habló con un conocido que tenía que sabía de brujería y le contó todo. Entonces este señor le recomendó no comer ni beber nada de lo que ella hiciera. Con el pretexto de visitar a mis abuelos en Monterrey, nos tomamos unas vacaciones. Rosa se molestó mucho porque mi padre no le incluyó en eso. Nos fuimos 2 semanas. En el viaje hablamos con mi hermana y le dijimos que le creíamos todo lo que dijo y le hicimos recapacitar de todo lo malo que ella hacía al dejar la escuela. Regresamos más unidos que nunca, con la intención de desenmascarar a Rosa. Fraguamos un plan para que ella confesara, pero al llegar y verla, mi padre no pudo más con el coraje y en cuanto la vio, le empezó a reclamar. Ella se hizo la ofendida y se puso muy nerviosa, al grado de querer escapar. Cuando iba saliendo de la casa corriendo, la arrolló un vehículo que venía en exceso de velocidad. Salimos a toda velocidad y la vimos tendida. Estaba consciente, pero muy delicada. Tenía muchas heridas. Cuando llegué, la tomé de la mano. Le grité a mi hermana que llamara una ambulancia. Rosa tomó mi mano. Le dije que tuviera calma, que fuera fuerte, que ya venía la ayuda. Ella me apretó la mano y me dijo: en este momento sé que ya no la voy a librar y quiero irme con la conciencia tranquila. Sí, yo le mandé a hacer un trabajo a tu mamá para que los dejara y yo me pudiera quedar con todo, su familia, su esposo, su posición, con todo. Desde que estábamos jóvenes, yo quería a tu papá, pero ella se interpuso en mi camino. A pesar de que sabía lo que sentía, no le importó, por eso juré que me vengaría. Quería continuar diciendo cosas, pero le dije que se callara. Sentí mucho odio por ella, pero estando ahí tendida, comprendí que todo lo que se hace en esta vida se paga. Llegaron los paramédicos y se la llevaron. Al entrar, le dije a mi padre todo lo de su confesión y él nos dijo que no iríamos al hospital, que se las arreglara como pudiera. Hemos estado buscando en todo momento a mi madre y le explicamos lo que estaba pasando, pero ella dice que fue su decisión y que eso que dijo Rosa es pura mentira. Sorprendentemente Rosa sobrevivió y después de un par de meses le llamó a mi padre para que la dejara sacar sus cosas. Le pidió perdón, pero mi padre la mandó por un tubo. Le dijo que desde ese día él mismo quemó su ropa y todo lo que era de ella que teníamos en la casa. Le dejó bien claro que si se llegaba a meter con su familia de nuevo, no se tentaría el corazón. Ya buscamos ayuda con varios expertos que nos recomendó el amigo de papá, pero no nos han alentado mucho. Solo nos dicen que harán el mejor esfuerzo para quitarle a mi mamá la brujería que le hicieron. Así que nosotros estamos luchando día a día y no nos daremos por vencidos hasta que regrese a nosotros para poder ser de nuevo una familia feliz. Gracias por escuchar mi relato. Si te ha gustado, regálame un like. Si aún no te suscribes, te recomiendo que lo hagas. Comparte la historia para poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios. Todos son bienvenidos y me ayudan para que siga creciendo el canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.